Voy a permitirme dar inicio a esta predicación, mis amados hermanos, haciéndoles una pregunta que tendrán que responder en su corazón durante este momento de predicación. No en voz alta, sino internamente. Y la pregunta es: ¿cuál es el más precioso amor de tu vida? ¿Cuál es el más precioso o preciado amor de tu vida? ¿Serán tus padres? ¿Tu familia? ¿Serán tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Serás tú mismo? ¿Será Dios? Vamos a encontrar en el fondo de nuestro corazón la respuesta durante esta predicación, que vamos a desarrollar o que vemos, previamente la leímos, la vemos desarrollada en dos direcciones, mis amados hermanos. El pasaje que acabo de leer se desarrolla en dos direcciones. La primera de ellas es la soberanía de Cristo sobre su muerte. Y la segunda parte es la soberanía de Cristo sobre su sepultura. Recordemos que es soberanía. ¿Qué es soberanía? La soberanía es un atributo exclusivo de Dios, es decir, incomunicable. Solo le pertenece a Dios. Nadie más es soberano, solo Él. ¿Y qué es la soberanía? Que Dios gobierna como quiere, controla absolutamente todo como a Él le parece. ¿Sabían que Dios es soberano? Lo cantábamos ahorita en los dos himnos. Es decir, Dios controla y gobierna todo como Él quiere. Lo que el pasaje nos va a revelar a continuación en estas dos partes, la primera de ellas es que Cristo tiene soberanía sobre su muerte. Es decir, Él está controlando su muerte. No es una víctima ahí que está siendo maltratada y Él no puede hacer nada. No, Él voluntariamente está ahí y controla cada detalle. Y número dos, no solo controló y gobernó su muerte, sino también hasta su sepultura. ¿Ok? Vemos entonces paso a la primera parte, soberanía de Cristo sobre su muerte. Y es que uno de los aspectos más inquietantes de la muerte en general, mis hermanos, no sé si usted ha tenido que enterrar a alguien, pues la muerte hace parte de la vida y es consecuencia del pecado de Adán. Adán y Eva no morían, pero por el pecado pasó la muerte a todos los hombres. Y particularmente es inquietante que en la muerte hay un elemento sorpresa. Es decir, viene inesperadamente, repentinamente. Nadie está esperando morir. Ay, yo me voy a morir mañana a la mediodía. No. De repente llega. Es inesperada. Y como es inesperada, mis hermanos, pues nos deja con palabras por decir. Usted no sabe si pasa de hoy en la tarde. Uy, Mauricio, no sea traumático. No, ni yo tampoco, no lo sabemos. Así es la muerte. Y más en estos tiempos, ¿no? Que nos ha afectado a nivel global el tema de la muerte por algún virus. Deja palabras por decir, llega de manera repentina, dejando planes por terminar, sueños por realizar, esperanzas por cumplir. Sin embargo, mis hermanos, no fue así con Cristo. Él tiene soberanía sobre su muerte. La única persona en la existencia de la humanidad que tiene soberanía sobre su muerte es Él. Jesús sabía qué día iba a morir, a qué hora y en qué momento. A pesar de que desde la responsabilidad de los romanos y los judíos lo están asesinando, Jesús tiene control sobre la situación y Él muere voluntariamente. Al Señor no le faltaron palabras por decir. Al Señor no le faltaron planes por terminar, o sueños por realizar, o esperanzas por cumplir. De hecho, en Juan capítulo 10, previamente lo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Nadie me la quita, yo mismo la pongo, pues tengo poder para tomarla y para volverla a quitar. Eso lo dijo Juan 10, dándonos a entender que Él tiene soberanía sobre su propia muerte. Ahora, aquí en el desarrollo del pasaje, mis hermanos, vemos detalles importantes. Hay un cumplimiento perfecto y soberano de cada detalle de su muerte. Aunque intentaron matarlo varias veces, ¿se acuerda? Que a Jesús lo intentaron apedrear varias veces. ¿Por qué no lo lograron matar? Porque no era el tiempo. No era el tiempo. Jesús tenía un tiempo correcto para su muerte. Un tiempo más que correcto, un tiempo establecido. Solo se consumó ese momento, que es el que vemos aquí en el pasaje, cuando Dios quiso que fuese. ¿Ok? Lo crucificaron a la hora 3 en el calendario hebreo. Es decir, en el calendario grecorromano más o menos eran las 9 de la mañana. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Pero Jesús, el pasaje lo leímos, entregó su espíritu más o menos a las 3 de la tarde. Es decir, Jesús estuvo colgado en el madero. ¿Cuántas horas? 6 horas. 6 horas. Súmele a ello el previo calvario, desde el pretorio hasta la Gólgota. ¿Ok? Más o menos fueron 9 horas de sacrificio. 9 horas de propiciación, es decir, 9 horas de recibir la ira del Padre sobre él. ¿Ok? Ahora, vemos en el pasaje, mis amados hermanos, que estamos en una fiesta importante. ¿Cuál es la fiesta? El Pesaj o la Pascua. Jesús escogió desde antes de la fundación del mundo, mis amados hermanos, por su soberana voluntad, morir en la hora de la Pascua, en el momento en el cual en el templo se sacrificaba el cordero. Por eso les coloqué el corderito amarrado, ¿lo recuerdan? Ahí antes de la venida de Cristo se utilizaba un cordero para el perdón y la expiación del pecado. En este momento de la Biblia, el cordero está siendo degollado. ¿El cordero quién es? Cristo. Y no es casualidad, mis amados hermanos, dentro del marco de la fiesta de la Pascua. Ahora, hay otro detalle que vimos ahí, ¿no? En el pasaje. No sé si lo notó, pero los judíos religiosos, que eran bien legalistas y bien aferrados a la ley, ellos estaban preocupados por algo. ¿Recuerda por qué? No contaminarse. Sí, no. Bueno, sí, no. Algo más profundo. Ellos estaban preparando Shabbat. Shabbat es un término hebreo que traduce reposo. Era un día de reposo importante. Estamos en Pascua, pero viene el reposo. A las 6 de la tarde aproximadamente iniciaba Shabbat. ¿Y qué horas son? Las 3 de la tarde. Tienen 3 horas para bajar de la cruz los cuerpos. ¿Por qué? Ellos tenían una fijación especial a la Torá. Deuteronomio, a este versículo. Mire esto. Deuteronomio 21:22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, ¿qué pasa? No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Y qué horas son? Las 3. ¿Y el día se acaba a qué horas? En el calendario judío, a las 6 en punto, empieza el nuevo día. En el calendario grecorromano se acaba a medianoche. Los romanos nos dejaron eso como herencia, entre otras muchas cosas. Pero en el calendario bíblico no se podía dejar el cuerpo, debía enterrarse el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es colgado, y no contaminarás tu tierra que tu Dios te da por heredad. Los religiosos, líderes del Sanedrín, estaban, note la doble moral, ¿no? Tan aferrados a la ley, pero así asesinando al autor de la ley. Qué contrariedad, ¿no?
Ellos están preocupados por cumplir la ley, pero están llevando a muerte al autor de la ley. Nada más claro que la hipocresía ilustrada en este pasaje de aquellos religiosos. Un legalismo extremo. Observan con celo la minucia de la ley. Permítame reiterar esto. Mientras matan al autor de la ley. Ahora que hay otro aspecto interesante. Quebrar las piernas. ¿Cuál era el propósito de quebrarle las piernas a la persona de Cristo? Recuerdan que previamente vimos cómo sufrió la pasión y el calvario al ser azotado. Cuando al Señor Jesús lo crucifican, a él le traspasan las manos y los pies en la cruz. La única manera de poder soportar y respirar en la cruz era colocando los pies sobre el madero para no asfixiarse. Entonces, no es que le quebrasen las piernas para que se muriera de dolor de piernas. Le quebraban las piernas para que ya no tuviese con qué soportar el peso del cuerpo y se asfixiara rápidamente. Era una muerte inmediata. Ese es el calvario de Cristo en la cruz, recibiendo el castigo de Dios. Recuerde que Jesús está en la cruz recibiendo la ira del Padre. Los que son del cristianismo moderno, contemporáneo y liberalista, le dicen a la gente que Dios no tiene ira, que Dios es amor. Y eso es antibíblico. Dios sí tiene ira. Y no solamente tiene ira, Dios derramó su ira sobre el Hijo. Jesús le dice al Padre, ¿por qué me has dejado? Pues Él sabe por qué lo dejó, por el pecado del mundo. Es una expresión de dolor. Como lo veíamos hace 8 días, a Jesús le dolió sus azotes en la espalda, claro. A Jesús le dolieron los clavos en las manos, claro, pero a Jesús le dolió más separarse del Padre. Y en el momento de las 6 horas en donde Jesús está en la cruz separado del Padre, representa a la humanidad entera que está hoy separada del Padre. A menos de que vengan a Cristo. Era necesario que Cristo muriese en la cruz y recibiera la ira del Padre. ¿Para qué? Para el que crea en Cristo no reciba la ira del Padre. Ahora, permítame continuar. Quieren quebrarle las piernas, ¿cierto? Quebrarle las piernas a los crucificados para que se asfixien. Sin embargo, note esto. Aquí es donde vemos la soberanía de Cristo sobre su muerte. Es decir, control de Él mismo sobre su muerte. ¿Qué pasó con Jesús? No le quebraron las piernas. A Él no se las quebraron. ¿Por qué? Porque estaba escrito. Mire esto. Éxodo 12:46. Se comerá en una casa, pero tacho. La Torá en Éxodo nos está ilustrando el Cordero Pascual. Al Cordero no se le debía quebrar hueso. Mira, dice, se comerá en una casa. ¿Qué están comiendo en una casa? El Cordero. ¿Qué comemos nosotros aquí, mis hermanos, como iglesia? La cena del Señor. ¿Sí ve que Dios es inmutable? No cambia de opinión. Nosotros seguimos consumiendo el Cordero. ¿Lo nota? Escuche esto, no llevarás de aquella carne fuera de ella. Debe hacerse de manera solemne, dentro de una casa. En pandemia la gente dice que con galletas wafer y en la casa. No, mis hermanos, hay que ser bíblicos. Aquí reunidos, la iglesia, tomamos el Cordero. Y mire, note esto, ni quebraréis ningún hueso suyo. Estaba escrito. ¿Nota la soberanía de Dios? Él tiene un control total. Éxodo fue escrito más de 2 milenios antes de la venida de Cristo. Y ya estaba escrito que no se le iba a quebrar ningún hueso. Éxodo apunta a Cristo. El Antiguo Testamento, mal dicho porque no es un término correcto, las escrituras veterotestamentarias apuntan a Cristo, el Cordero Pascual perfecto. Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos. ¿Quién es Él? Cristo. Ni uno de ellos será
quebrado. Si nota que Jesucristo tiene soberanía sobre su propia muerte. Ahí está el Señor, ejerciendo control hasta de su muerte. Ahora, no solamente no le quebraron sus huesos, sino que sucedió otra situación que ya leímos. Traspasan al Señor con una lanza. ¿Eso lo hacían con qué propósito, mis hermanos? Eso lo hacían con el propósito de corroborar que ya estuviese muerto, ¿cierto? Porque querían bajar el cuerpo antes de las 6 de la tarde. Entonces, le traspasan la lanza para ver si está muerto. Eso también estaba profetizado en Zacarías 12:10. No tengo el pasaje acá, pero está en Zacarías 12:10. Previamente profetizado, será traspasado su cuerpo. Nos deja evidencia, mis amados hermanos, de que hay soberanía de Cristo sobre su muerte. Ahora que hay otro elemento importante, escúcheme bien. En la etapa del romanticismo, en el periodo histórico del romanticismo, la ilustración, aparecieron unos personajes, unos teólogos, entre comillas, muy liberalistas ellos, que cuestionaron la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos dijeron que básicamente usted los escucha cuando los lee, apelando al espíritu romántico de la época, apelando un poco a Immanuel Kant, quien habla del método científico y un poco acerca de la razón. Lo que no sea razonable no se puede creer. Entonces ellos aplicaron esto a la teología y decían, no, ¿cómo es posible que un muerto resucite? Eso no es razonable. Entonces los teólogos liberalistas agarraron el espíritu romántico y dijeron, bueno, pues Jesús resucitó, pero fue una analogía, resucitó en el corazón de sus discípulos. No resucitó en físico, sino resucitó en el corazón de sus seguidores. Como que psicológicamente ellos creían que Jesús no podía haber muerto y resucitado. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque esto no es cierto, mis hermanos. Porque ese tipo de teología liberalista no solamente es mentirosa, sino un poco no, muy peligrosa. Cuando usted está leyendo acá, mi amado hermano, que a Jesús le traspasan con una lanza al costado, estamos probando algo, una teoría importante. Jesús murió. Otros liberalistas dijeron, no, lo que pasa es que él resucitó, lo que pasa es que no se había muerto, estaba en coma. Eso dicen algunos, como para tratar de darle una explicación científica, aplicándole ciencia ahí al tema de la resurrección de Cristo. Pero después de 3 días, mis amados hermanos, un cuerpo está completamente descompuesto. Cuando usted observa, lea conmigo el versículo 35, por favor, del pasaje de Juan 19. Mire esto, el 34 y el 35. Pero uno de los soldados le abrió el costado. ¿Qué hizo? Con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Verso 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Es qué? Verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que todos crean. No solamente, mi amado hermano, hay una evidencia física al atravesarlo con la lanza de que murió, sino que hay una persona que lo vio y dice, yo lo que estoy diciendo lo digo y es verdad. ¿Quién está hablando ahí? Juan. O sea, ¿qué nos quiere decir en realidad? Que Cristo estaba completamente muerto. Eso cae de evidencia romántica, toda evidencia de teología liberalista cae. Jesús murió, mis hermanos. Soberanamente a eso vino, a morir. ¿Ok? Ahora, no es metafórico, es literal, hay una muerte literal, planeada, no al azar. Miren que no existe el azar en la Biblia, existe la soberanía. Ahora, aquí ya Jesús muere, ¿de acuerdo? Y pasaríamos al segundo punto, que es la soberanía de Cristo no solo sobre su muerte, no solo tenía completo control sobre su muerte, sino tenía completo control sobre su sepultura. ¿Cómo así, Mauricio? Miremos el verso 38 al 42. Véalo conmigo. Dice ahí la escritura que él es sepultado, ¿no? Después de todo esto,
José de Arimatea, que era discípulo de Jesús secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concede. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También aparece Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Juan capítulo 3, ¿no? El que antes había visitado a Jesús de noche, y no lo recuerda Juan. Vino trayendo un compuesto de mirra, aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. Ojo, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pero, ojo, con todo eso, Jesús soberanamente preparó esto también. No fue una casualidad, mis amados hermanos. Él no solamente mostró su poder divino en su muerte, al controlar cada detalle de su muerte, como ya lo vimos, sino que también controló al detalle su sepultura. Aquí vemos la soberanía de Él controlando cada detalle de su sepultura. Cristo reveló de este momento su deidad y cumplió la profecía bíblica. Mire esto, 600 años antes de Cristo, la profecía dice lo siguiente. Alguien me dijo un día, yo no creo en Biblias escritas por hombres. Sí, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. ¿Y cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Porque 600 años antes, mire lo que dijo el profeta Isaías, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. No deje pasar este detalle tan importante. Jesús nació ¿en dónde? En Belén, en un lugar demasiado humilde, por no decir muy pobre, muy miserable. Jesús era de condición popular. El entierro que tuvo Jesús, ¿quién apareció en escena? Aparecieron dos ricos, miembros juntos del Sanedrín. ¿Sabía que José de Arimatea era del Sanedrín? Pero espere, tacho. La profecía nos dice, nos advierte que Cristo será, el Mesías será crucificado, no quebrarán sus huesos y además será sepultado, con los ricos será su muerte. Y es lo que estamos viendo aquí. Los romanos normalmente no permitirían esto de una persona popular. ¿Qué es esto? Ya le explico. No, ellos dejaban que las personas en la cruz... ¿Quién iba a la cruz? Empecemos por decir las cosas como son. No iban... Miren, nos parecemos en eso, le heredamos a los romanos. No precisamente iban a la cruz las personas con dinero, sino los delincuentes y las personas que no tenían dinero para comprar al Sanedrín, bueno, para comprar a los romanos. La cruz era un lugar de vergüenza. Ahora, normalmente los romanos, ¿qué hacían? Dejaban podrir el cuerpo ahí, que se lo comieran las aves, porque eso hacía parte del oprobio, de la humillación. Con Cristo no sucedió. Normalmente los romanos no hubiesen permitido que el cuerpo fuese bajado, pero con Cristo sucedió porque estaba profetizado. En 3 días tenía que permanecer en el sepulcro y a los 3 días tenía que resucitar. De hecho lo dice Mateo 12:40. Mire lo que dice Mateo 12:40. Jesús lo dijo, él advirtió, antes de la cruz él lo advirtió, mire, léalo acá, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí está la profecía de Jesús, la soberanía de Jesús sobre su propia sepultura. Ahora entendamos esto, mis amados hermanos. Los romanos dejaban que los cuerpos se descompusiesen, bueno, las aves se comían a modo de humillación el cuerpo. Sin embargo, soberanamente no iba a suceder con Cristo así, más bien todo lo contrario. 2. Aparece en la escena para que se cumpla la palabra José de Arimatea. Mateo 27:57 nos dice que era un hombre rico.
No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero lo dice claramente Mateo 27:57. Era un hombre con mucho dinero. 2. Mateo 15:43 nos dice que José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Un dato adicional, Lucas 23:51 nos dice que José de Arimatea nunca estuvo de acuerdo con la decisión de condenar a Cristo. Acuérdese que él era miembro de los 70 ancianos del Sanedrín. Me imagino que a la hora de votar en Lucas 23:51 nos dice que José dijo, no, yo no estoy de acuerdo con que... Y también Nicodemo. Mateo 27:57 nos dice que José de Arimatea era secretamente discípulo de Jesús. Ahora, no solo José, un hombre rico que compra la tumba, además una tumba, escuche esto, nueva. ¿Qué significa eso? Eso es un privilegio de ricos. En el contexto en el que estamos, estrenar tumba era para reyes, para personas con dinero. ¿Ok? Jesús estrena tumba. Aparece Nicodemo, otra persona ahí, ¿no? Un maestro principal del Sanedrín, hombre educado, con comodidades al ser del Sanedrín. Sabemos que tenía comodidades económicas. Coloca una cantidad de especias aromáticas costosísimas. El detalle es importante. Juan no dice especias aromáticas, da la cifra, ¿no? ¿Cuántas libras? Sí. Los que hacen mercado, ¿no? ¿Cuántos kilos es eso? 50 kilos. Así va Corabastos. 50 kilos de especias. Especias que no eran baratas, mis hermanos. Eran especias aromáticas costosas. Mirra, aloe, mezclado con aceite de sándalo y polvo de arándano. Esa era la forma en que los judíos con vendas mezclaban estas especias con mucho cuidado, y esto era un privilegio de ricos. Si nota la diferencia de quedarse en la cruz ahí que lo coman los buitres, a ser enterrado de la forma en que fue enterrado Jesús. Y esto es soberanía de Dios, estaba escrito. Con los ricos fue su muerte y sepultura. De esa manera enterraban a los reyes. En tumbas nuevas, ahora dice que hay un jardín en la tumba. Entonces imagínense que no era cualquier tumba, era el sepulcro. Lindo. ¿Cierto? Privilegio de ricos. Quiero que mire un momento acá. Jonás es tipología de Cristo. ¿Nota la soberanía de Dios? Jonás es tipología de Cristo. ¿Quién fue Jonás? El profeta. De hecho, Jonás fue la única y suficiente esperanza para un pueblo llamado Nínive. Como lo es Cristo, la única y suficiente esperanza para un mundo necesitado de salvación. Jonás representa la soberanía de Dios, tipifica a Cristo, es tipología de Cristo, apunta a Cristo. Y es en el caso particular del pasaje, mis hermanos, 3 días y 3 noches. ¿Cierto? Pasó Jonás en el vientre del pez y pasará Cristo en el sepulcro. ¿Ok? Detalles importantes que nos dejan ver la soberanía de Dios. Él tiene el control total de la situación. Jesús soberanamente orquestó todos los planes, no solo de su muerte, sino también de su entierro. Hay un dato adicional, porque si usted es de los que les gusta, como a mí, hacer cuentas, no sé si ya lo hizo, pero espere porque no me cuadran las cuentas. Si nosotros hacemos las cuentas desde el calendario grecorromano y desde la cronología grecorromana, no nos van a calar las cuentas. Pero si usted lo hace entendiendo la cosmovisión y la cronología hebrea, sí son 3 días y 3 noches. Eso lo vemos en Primera de Reyes 12:5, no lo vaya a leer, no nos alcanza el tiempo, pero en Primera de Reyes 12:5 nos explica la cronología de los hebreos. Escuche esto, para las cuentas de los judíos, una parte del día ya era un día. Es decir, en que una parte de un día
ya era un día, lo contaban como día completo, ¿cierto? La sepultura del Señor debía darse mientras era todavía viernes. Estamos en viernes, ¿cierto? ¿Qué horas son? Las 3 de la tarde. Nicodemo y José, el hermano José, tienen 3 horas para enterrar al Señor, ¿cierto? Contamos el viernes, ellos lo cuentan así. Esa parte, esas 3 horas para ellos es un día. Todo el día sábado. Y cuando resucitó Cristo, la Biblia dice que el primer día de la semana, el domingo, por eso estamos aquí hoy, de hecho. Parte del viernes lo cuentan como un día, sábado, todo el día, y parte del domingo lo cuentan como 3 días. Se cumple la profecía. Recuerde que los días en el calendario hebreo empiezan a las 6 de la tarde, al caer el sol. En ese orden de ideas, entendemos, mis hermanos, la soberanía de Cristo en su muerte y en su sepultura. Amén. Amén. Ahora, vamos a la aplicación personal de este pasaje. Para mi vida, ¿qué me enseña a mí esto? ¿Cómo lo puedo poner yo a modo aplicativo? Como iglesia contemporánea, hoy Santa Gracia, 3 de octubre es hoy, ¿cierto? ¿Qué podemos aprender y cómo lo podemos poner en práctica el desarrollo de este pasaje? Yo le pido que se concentre, por favor, a partir de este momento y pongamos mucha atención, porque aquí hay mucho de qué hablar para nosotros hoy como iglesia. Muy atentos. Este pasaje de la muerte y el entierro de Cristo nos deja ver a modo aplicativo, escuche bien, un aspecto importantísimo y además determinante para nosotros poner en práctica como verdaderos cristianos contemporáneos. Y eso se llama las evidencias de la fe salvadora, las obras. Ya lo voy a explicar más a profundidad. ¿Cuál es la evidencia de tener una verdadera fe, mis hermanos? La evidencia de una verdadera fe salvadora son las obras. No obras para salvación, porque nadie se puede salvar por obras. Pero ojo, consecuencia de haber sido salvado, mejor dicho, se lo va a hablar castizamente. Si usted quiere conocer un verdadero cristiano, mírele sus obras. Mírelo cómo se porta. Eso es lo que quiero decir. Y esa es la aplicación del pasaje. Si usted dirá, Mauricio, ¿dónde saca eso del pasaje? Tranquilo, vamos despacio. Santiago 2.4, antes de continuar, mire lo que dice Santiago 2.14. Santiago 2.14 nos dice algo importante, nos deja algo claro, porque vivimos en un mundo, muchachos, familia, hermanos, amados míos, en donde todo el mundo dice que tiene fe. Sí. Todo el mundo dice que tiene fe, ¿cierto? Mire lo que dice Santiago 2.14. Así también la fe, ¿la qué? La fe. Si no tiene obras, ¿qué pasa con esa fe? Es fe muerta. ¿Sabía que hay 2 tipos de fe? La fe salvadora y la fe muerta. No le digo que adivine porque nosotros no somos esotéricos, pero piense por un momento cuál de esos 2 tipos de fe tiene el mundo. Porque el mundo tiene fe, sí, el mundo tiene fe, pero tiene una fe muerta. Claro que tiene fe, pero tiene una fe muerta. Dice el verso 18, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te diré qué tipo de fe estamos hablando. Si de la fe muerta o la fe salvadora. ¿Tú crees que Dios es uno? ¡Ay, tan chévere! Bien haces. ¿Sabes qué? Los demonios también tienen fe. Los demonios también creen y además tiemblan. Más, pregunta, verso 20, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es fe muerta? Ay, es que yo tengo fe y por fe me salvo. Pero no podemos decir que los demonios son salvos y tienen fe. ¿Usted cree que Satanás no cree en Cristo? No solamente cree en Cristo, tentó a Cristo, lo vio con sus propios ojos. Satanás cree en Cristo. Los demonios creen en Cristo.
pero no son salvos, porque tienen una fe muerta, y esa es la fe del mundo. Ahora, la aplicación del pasaje, ya usted va a ir entendiendo por qué nos vamos por acá. Por la siguiente razón. Evidencia de la fe viva, de la fe salvadora, son las obras. Y aquí encontramos tres personas que nos van a dar una cachetada y una gran lección el día de hoy. María, José de Arimatea y Nicodemo. Y yo quiero que usted, con mucha prudencia, mucho amor y con la ayuda del Espíritu Santo, observe con atención el comportamiento de estas tres personas. Las obras de ellos tres. ¿Ok? Pensemos o examinemos primero a María, versículos 25 al 27. ¿Cuál María es esa? Venga, vamos a mirar. Juan 19, versos 25 al 27. Primero a María. Ella es la mamá de Jesús, la mamá biológica. Versos 25 al 27. Amén. Estaba junto a la cruz. Tacho, leámoslo todo. Ahí yo los guío, ustedes los leen también. Amén. Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su mamá, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su mamá, a su madre, y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo, ¿cierto? Y al discípulo en el 27 le dice: aquí tu madre. Y mire el verso 27, después dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, ojo con esto, estamos viendo a María. A pesar de la condición de María en ese momento, mis amados hermanos, un momento difícil de adversidad económica, de adversidad emocional, yo le pido, hay un valor que se llama la empatía. Tenga empatía con María en este momento. Póngase en los zapatos de María. María está viendo a su hijo. Es que yo le pido, mire, así se entiende la escritura. Los que son papás, cierre los ojos por un momento y ve a su hijo en una cruz, ensangrentado, torturado, abusado sexualmente. ¿Usted sabe lo que está sintiendo María ahí en la cruz? Ahora, María era viuda. María, en el contexto, no es el mismo contexto de la mujer hoy al contexto de la mujer en el Imperio Romano hace 2000 años. María, mis amados hermanos, no solo estaba pensando en Cristo ahí en la cruz, sino que ella estaba pensando posiblemente en qué iba a hacer de su vida. Pero con todo y ello, mis amados hermanos, a pesar de la adversidad emocional de la cruz, a pesar de la adversidad familiar de ese momento de su hijo ahí, a pesar de la adversidad económica, a pesar de tener razones suficientes como para empezar a pensar en un proyecto de vida nuevo, María no se distancia de Cristo. María permanece a los pies de Cristo. Dígame si eso no es una obra que evidencia la fe salvadora. María en ningún momento, mi amado hermano, se distanció de los pies de Cristo, a pesar de experimentar adversidad. Ella acompañó y estuvo a los pies de Jesús en todo momento. Y eso es evidencia de ser un verdadero hijo de Dios y un genuino creyente. Eso es evidencia de haber recibido la fe salvadora. Escuche esto, mi amado hermano. Tener la capacidad de permanecer aferrado a Cristo a pesar de la adversidad es evidencia y obra clara de fe salvadora. El genuino creyente, aunque lucha como María, mi amado hermano, aunque en su mente batalla, ¿usted cree que María no estaba batallando? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Pero con todo ello, el genuino creyente no debería tomar distancia de Cristo. Y este es un llamado para nosotros también hoy.
Es verdad, mis hermanos, que podemos tener tiempos de lucha. Claro que sí. Aún es verdad que hay personas que se distancian del Señor. ¿Cierto? Por el pecado, porque hay rebeldía, porque es que se hace como yo digo, a pesar de que Dios dice cómo es, yo hago como yo quiero. Puede que pase, pero un verdadero cristiano, mi amado hermano, volverá a los pies de su Señor. Como María. Porque esa es una obra que evidencia la fe salvadora. El que se distancia de los pies de Cristo evidencia obras de fe muerta. Y esos son la mayoría de los del mundo. La gente del mundo dice, yo creo en Jesús. ¿No has leído Santiago? Ay, qué bueno que crees, pero los demonios también. Mire, lo que quiere decir Santiago es, no hable tanto, demuéstrelo. Y el mundo habla mucho. Mire, María no habló nada. María, ¿qué habló? María no andaba diciéndole a la gente, ay, él es mi hijo, él es mi hijo. No, ella estaba a los pies del Señor en todo momento. Y el verdadero cristiano, mi amado hermano, el que ha recibido por gracia el don de la fe salvadora, a pesar de tener razones, adversidades, momentos difíciles, nunca toma distancia de Cristo. Ahora, Cristo no lo tenemos en cuerpo, pero lo tenemos en... ¿Quién representa a Cristo? Yo le voy a decir a usted una cosa respetuosamente y amorosamente. El día que yo no esté aquí, ¿quién me representa a mí? Mi esposa Lorena. Ella es mi representante. Ni siquiera mis hijos, si los llego a tener, mi esposa. Y en este momento Cristo es representado por su esposa, la iglesia local. Quien toma distancia de Cristo, toma distancia de su esposa. El que tiene oídos para oír, que oiga. Porque no es posible tener una relación y estar a los pies de Cristo sin venir a la esposa de Cristo, que es la iglesia. Y así está el mundo, viviendo una fe muerta. Y yo soy cristiano, pero en la iglesia no lo conoce. Están lejos de los pies de Cristo. Ahora, mis amados hermanos, el genuino creyente, insisto, permítame insistir, mi amado hermano, María nos debe servir como ejemplo, porque por medio de María la Escritura nos llama a imitarla como evidencia de fe salvadora en su manera de obrar en medio de las circunstancias. Ay, pero es que usted, pastor, no sabe cuáles son mis circunstancias. Yo le aseguro que sus circunstancias no son peores que las de María. Se lo aseguro. María no tenía ni dónde vivir. Así era difícil. Por eso Jesús en medio del Calvario la coge y le dice, he aquí tu hijo, Juan, he aquí tu mamá. Porque es que él sabía que María necesitaba la ayuda de una persona, un sustento económico. Tú no tienes peor circunstancia que María. Y María, con todas las evidencias posibles, ella podría haberse ido a buscar un proyecto de vida, siempre estuvo a los pies de Cristo. Aprendamos de María, mis hermanos. Esa es evidencia de tener una fe real. El joven rico se acerca a Jesús. Ay, yo quiero seguirte. Era joven, ¿no? Ah, qué bueno. Véndalo todo, déjelo todo y sígame. Uy, no. Y se fue. Y Jesús dice, qué difícil, ¿no? El que no lo deja todo por mí no es digno de mí. Esa es una fe muerta. Yo soy cristiano, pero primero yo, segundo yo, tercero. Primero mi familia, mis hijos, mi mamá, mi tía, mi primo, el paseo, la finca, el carro, el perro, todo lo que... Y que si me queda tiempo, y esa es la fe muerta del mundo. Mas María nos da una lección maravillosa y profunda de lo que significa ser un verdadero discípulo, que se demuestre con mis obras. Mi comportamiento habla de mi fe. Ahora, hay una segunda persona ahí que todavía es más brutal.
José de Arimatea. Versículo 38, mírenlo con sus propios ojos. Aquí no habla Mauricio, aquí habla la Biblia. Verso 38, mire esto. Después de todo eso, ¿qué es después de todo eso? Todo lo que hemos venido viendo. Aparece alguien, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, diga conmigo, secretamente. Por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Quiero que me ponga mucha atención, por favor. Esto se está poniendo mejor cada vez. Aparece José. ¿Quién fue José? ¿Sabe quién fue José? José fue ese tipo de simpatizante, que esos hay muchos en el mundo, ¿no? Es decir, ¿quiénes son simpatizantes? Pero escuche lo que estoy diciendo. Estoy hablando en pasado. Ya le voy a sustentar por qué. José fue simpatizante en algún momento, dice la escritura, que siguió a Jesús, pero de lejos, ¿cierto? O sea, no, dice que tiene fe, pero no tiene obras, de lejos. Eso y nada es lo mismo, ¿sí o no? En algún momento siguió, ¿por qué? Y la Biblia dice ¿por qué? La escritura lo enseña, y por miedo a perder, ¿a usted cree? De ahí dice que tenía miedo de los judíos. Es que léalo, dice por miedo de los judíos, pero ¿cuál tipo de miedo? Yo le voy a decir cuál tipo de miedo tenía José. Lo que pasa es que él era de los judíos. Él era del Sanedrín. ¿Sabe cuál es el miedo que tiene él? O que tenía. Miedo a perder su estatus social. Su dinero, porque por ser miembro del Sanedrín recibían del impuesto al templo. Su barrio, porque en el Imperio Romano, eso se lo heredamos a ellos, ese clasismo horroroso de tener a las personas del pueblo en Galilea y a las personas exclusivas en el barrio de Jerusalén, cerca al templo. Eso todavía lo ve usted en estos tiempos, increíble. Él tenía en ese momento miedo de perder su estatus de ser miembro de los 70 ancianos del Sanedrín. Tenía miedo de perder, recuerde que el Sanedrín tenía poder político y poder religioso. ¿Quién era José? Alguien que tenía temor de los judíos. ¿En qué sentido? De perder sus privilegios, su prestigio, su poder, su posición como miembro de la clase religiosa. Este tipo era un falso discípulo. Pero en este momento, mis hermanos, aquí en este momento, José evidencia obras de haber recibido por gracia la fe salvadora. ¿Cómo lo sabemos? Porque voluntariamente se pone en evidencia, se pone en jaque mate. Ya él dice, no. En este momento toma una decisión voluntariamente. No le importa nada, ya no le importa ponerse en peligro ante Pilatos. Usted se imagina, Pilatos lo que estaba pensando en ese momento, ya debía estar fastidiado de los miembros del Sanedrín. Y le llega otra vez. O sea, eso era para poner hasta su vida en riesgo. Ahora, no solo su capital, su vida, su integridad física, sino la de sus hijos y su familia. Con todo y ello, él enfrenta la autoridad civil, la autoridad política. No le importa. Enfrenta al mundo, enfrenta a la autoridad. Se pone en peligro, ¿cierto? Y esto nos deja ver obras que evidencian la fe salvadora. A un discípulo genuino, sus obras manifiestan una real fe salvadora. ¿Por qué? Escúcheme esto, mi hermano. Porque priorizó a Cristo por encima de sí mismo. Esa es la clave. Priorizó a Cristo por encima de sí mismo. Ya Jesús estaba muerto. No, ya que. No. Él dijo, no me importa. No me importa si me mata Pilatos, no me importa si mi familia aquí padece, no me importa si pierdo mi empleo, no me importa si pierdo mis amigos, no me importa si me echan del trabajo, si la universidad ya no me quieren, si mi familia me dice que no, no me importa nada, yo voy por Cristo. Esas son evidencias de una fe verdadera y salvadora, no de la fe que tienen los demonios.
y la que tiene el mundo. Ay, no, Jesús ya se murió. Bueno, ya que yo sigo acá con mi trabajo y con mi vida, eso está muerta. Ponerme en jaque mate yo por el Señor evidencia fe salvadora. José está exponiendo, permítame insistir, mi amado hermano, él expone su vida, expone su patrimonio. Mire, yo creo que él se sentó y dijo, bueno, yo todo esto lo he trabajado, lo he conseguido, lo he obtenido. Yo no lo voy a perder o lo voy a perder. ¿Y cuál fue el resultado? No me importa. Lo doy todo por el Señor. Mi posición social ante la autoridad civil. Priorizó a Cristo por encima de sí mismo. Ahora, por medio de José de Arimatea, mis amados hermanos, hoy podemos aprender algo importante. El Señor nos llama a imitarlo. Como evidencia de fe salvadora, nuestra manera de obrar deja ver quiénes somos. En medio de las circunstancias del hermano José, Él nos pone la vara en alto. Nos reta a poner en riesgo aún nuestra propia vida, patrimonio, economía, familia, a entregarlo todo por seguir a Cristo. Arriesgó su proyecto de vida, su seguridad y la de su familia por amor al Señor. Y yo te digo algo, amado hermano, con mucho amor de parte del Señor. Habrá momentos de nuestra vida donde nuestro amor va a ser puesto a prueba. Este fue el momento para José. Y no sé cuál será el momento para ti, pero nuestro amor será puesto a prueba. Bajo riesgo o en la necesidad de tener que poner en la balanza a Cristo y mi propia comodidad. Allí es donde podemos adorar verdaderamente. Dios dice en su palabra, no quiero sacrificios, quiero obediencia. Mucha gente religiosa, los fariseos eran así, fe muerta. Gloria a Dios, aleluya. El Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo, porque en todo lado el Espíritu Santo les dice, y tienen por muletilla el Espíritu Santo, como los fariseos tenían por muletilla la ley. Es que el Espíritu Santo me dijo que apagara el fogón de la estufa. ¡Qué mentirosos! El Espíritu Santo habla por su palabra. No, Él me habla al corazón. No, la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. El rey David dice, Señor, examina mi corazón que está caído, es oscuro y entenebrecido por el pecado. Pero a ellos les habla supuestamente el Espíritu. No leen la Biblia, no tienen ni idea. La Biblia es el Logos encarnado. Es la palabra de Cristo. No tienen relación con la palabra, sino con misticismos, religiosidades vanas. Esa es la fe muerta. Y de eso está lleno este contexto nuestro contemporáneo. Pero a la hora de venir a la iglesia, primero mi negocio, primero mi mamá, primero mi papá, primero mi hijo, primero mi perro, primero la ciclovía, primero yo y yo. Una fe muerta y antropocéntrica. José y María no la pusieron alta. Ay, pastor, a mí no me pida que yo arriesgue mi patrimonio familiar. No, yo no le estoy pidiendo nada. Dios se lo está pidiendo. Ay, pastor, a mí no me ponga a escoger entre mis hijos y Cristo. No, yo no lo estoy poniendo a escoger a usted entre sus hijos y Cristo. Cristo lo está poniendo a escoger. O tú o yo. Y si eso no es suficiente, ahí aparece un tercer personaje. Y que con él vamos a terminar, que es Nicodemo. Mire, Nicodemo, este sí la rompió. Nicodemo. Versículo 39. Rápidamente miremos a Nicodemo. También Nicodemo. ¿Sí que dice también? Es un tercero. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo hoy, un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Eso valía billete, dicen los chinos de hoy en día. Eso vale billete. Profe, eso vale billete. Bueno. Note lo siguiente, mi amado hermano. Es un caso similar a José, pero
¿Por qué es similar? Porque Nicodemo, al igual que José, eran miembros del Sanedrín. José seguía a Jesús de lejos y Nicodemo, ¿qué hacía? Lo seguía de noche, ¿no? Para que nadie lo viera. O sea, sí, pero maestro tal, pero no nos vean de noche. ¿Quién hay por ahí? Hay gente que es así, ¿no? Jesús está, pero que no me vean porque ¿qué dirán? Bueno, ¿qué dirán que está yendo a la iglesia allá donde...? No, bueno. Nicodemo, caso similar al anterior, pero escuche esto, más bien no se pone en riesgo ante las autoridades civiles, esa es la diferencia, sino se pone en riesgo ante las autoridades religiosas. O sea, este no enfrenta a Pilatos, sino que el antecedente de Nicodemo es interesante. Juan capítulo 3. Nicodemo le daba miedo al Sanedrín. Ahora no le pone misterio. Ya no llega de noche, mis hermanos. Ahora llega de día, a las 3 de la tarde, frente al Sanedrín. ¿Quiénes están pendientes de la muerte de Jesús? Los miembros del Sanedrín. Y ahí frente de todos ellos, del mismo Caifás, él trae unos elementos para bajar el cuerpo y se lo lleva. Ya no le importa el qué dirán, ¿cierto? Nicodemo ya no está llegando de noche, más bien sigue a Cristo de día, cuando todos lo pueden ver, ya no a la penumbra de la distancia, porque esa es la fe muerta, una fe que no tiene obras. En este caso ahora sí hay obras. Él se pone al descubierto, soy cristiano. Yo no sé si usted lo entiende, pero acaban de matar a Jesús, ni siquiera Pedro está ahí. No, de los dos el único que está es Juan. Ni siquiera los apóstoles tienen semejante carácter y llega Nicodemo y dice, aquí estoy, soy cristiano y lo doy todo por mi Señor. Se pone en riesgo. Evidencia fe salvadora con sus obras. Aquí hay un verdadero discípulo de Cristo, pues lo que está haciendo es ponerse en riesgo, dejar de un lado su oficio, sus títulos. Él está poniendo en riesgo su carrera. Lo mismo que hizo Pablo, ¿no? Todo lo tengo por basura. Pablo se refería a esto, mi amada hermana. Y los que han sido académicos, los que hemos ido a la academia, no es fácil. ¿Sí o no? No es fácil ir a una universidad a hacer un pregrado, un posgrado, un trigrado, un cuatrigrado, un doctorado, un PIH, PIXP. Pablo los tenía todos los títulos que quiera. La pared llena de diplomas y Pablo dice, todo eso lo echó a la basura. Lo mismo está haciendo Nicodemo. Ya a estas alturas no me importa nada, yo sigo a Cristo. Además, invierte, porque esas 65 libras no se las regalaron en Corabastos, eso valía billete. Y el hombre se pone en evidencia, ¿verdad? Fe viva, porque es que es con obra, Señor, te amo, bueno, y te amo. Ay, no, Señor, no, mi hijo, mi mamá, mi perro, mi gato, hermano, eso no es amor, el amor es una decisión. Por eso empezamos esta predicación preguntando, ¿quién es tu más precioso amor? Si usted le pregunta a María, a José de Arimatea o a Nicodemo, ellos no le tienen que decir nada, con sus obras lo demuestran. Y yo les pido, mis amados hermanos, a modo aplicativo, no digamos nada, demostremos. Pero no le demuestre al pastor, a la esposa del pastor, al hermano, no, demuéstreselo a Dios. El Señor escudriña los corazones de todos y Él sabe, porque Él te mira en todo momento, Él es omnisciente. Otro atributo incomunicable, exclusivo de Dios. Él sabe lo que haces, lo que dices, lo que hablas, cuando lo vendes, cuando lo escondes, cuando lo ocultas o cuando lo pones en evidencia en tu trabajo, en tu casa, en tu familia. Él sabe cuando lo secundeas. Primero mis hijos y después mi Señor. Primero mi mamá y después mi Señor. Primero mi trabajo y después... Él sabe. Como también sabe cuando te sacrificas por amor al Señor. Y eso le encanta. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque Él lo hizo por nosotros. Amén. Él lo dio todo en la cruz por ti y por mí. Y Él espera no menos
Jesús voluntariamente y en silencio entregó su vida, su cuerpo por ti, por amor. Y Él espera que tú hagas lo mismo. El verdadero cristiano, mi amado hermano, lo va a saber hacer. El que no es verdadero cristiano será como Judas. Yo te quiero, Señor, y te beso, pero al final no está. No está. María, José de Arimatea y Nicodemo estuvieron a los pies de Cristo y aún después de que Cristo exhaló el Espíritu. Y este es un llamado, mis amados hermanos, de parte del Señor a nosotros como Iglesia Santa Gracia, a salir del común de la cristiandad del día de hoy, que habla mucho de Jesús, pero que en obras no evidencia a Jesús. Estamos viendo tiempos finales, tiempos últimos, donde todo el mundo habla de Jesús, pero en sus matrimonios, en su sexualidad, en su vida, en sus finanzas, en su familia, en su carácter, no hay Jesús. Aquí hay 3 personas que no solo hablan, sino que se les ve a Cristo en su manera de vivir. En nuestra vida cristiana, mis amados hermanos, vamos a tener oportunidades de poner en evidencia con nuestras obras nuestra identidad como cristianos. Y eso es todos los días. Cada decisión, cada palabra que tú le dices a tu familia, a tus hermanos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu cónyuge, esas son oportunidades de ver obras de un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué conversaciones estás teniendo? Es fácil encontrar un verdadero cristiano. Pregúntele su proyecto de vida. ¿Tú qué piensas? ¿A qué viniste a este mundo? A hacer dólares, a viajar allá a los Estados Unidos, a hacer plata. Hermano, unos son los planes de Dios, otros los del hombre. Unos son los planes del hombre, otros los que Dios tiene para nosotros. El verdadero discípulo, mi amado hermano, evidenciará con sus obras su fe salvadora. Quiero concluir de la siguiente manera, mi amado hermano. El amor más precioso de nuestras vidas es aquel al cual escúcheme esto, esta es la cereza del pastel. El amor más precioso de tu vida y de mi vida es aquel al cual le dedicas más tiempo, al que priorizas, aquel que te quita el sueño. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Es Cristo? ¿Qué es aquel que te quita la mayor parte de tu tiempo? Aquel que te lleva a arriesgarlo todo. Es ese que usted dice, vea, yo por este amor más grande y precioso mío soy capaz de dejarlo todo, hasta morirme, como William Tyndale. ¿Se acuerda? Que por traducir la Biblia al inglés entregó su vida en la hoguera cantando el Salmo 90. No me acuerdo cuál salmo, creo. Pablo, el apóstol Pablo, al morir es ganancia. A ese nivel tenemos que llegar, mis amados hermanos. Ese es el amor más grande de mi vida. Aquel por el cual estoy dispuesto a dejarlo todo, mi amado hermano, todo. Les voy a contar no un chisme, pero sí. El fin de semana pasado nos reuníamos con los pastores, con mi esposa. Estamos en proceso de ordenación y el pastor me decía, yo le preguntaba, pastor, ¿qué hago? Tengo que vivir mi tiempo entre la iglesia y mi empleo. ¿Qué hago? Debo renunciar a mi empleo. Me decía, hágale. ¿Quién dijo miedo? Pues yo tengo miedo, pastor. Yo soy el primero que estoy consumiendo en este pasaje. Tengo que renunciar a mí por Cristo. ¿Y quién le da a comer a mi esposa, a mi familia, a mí mismo? Dios. Me puse jaque mate aquí, ¿no, Lore? Yo también tengo todos aquí. Yo sé que Dios nos está hablando en esta mañana, mis amados hermanos.
El amor más grande, el precioso tesoro y el amor más grande de nuestra vida es aquel al que le dedicamos todo. Nuestro tiempo, nuestra prioridad, el que nos quita el sueño, el que nos lleva a arriesgarlo todo y aún así no nos importe. Es aquel por lo cual lo dejamos todo, lo entregamos todo y lo damos todo. ¿Quién es? Y si la respuesta es mi esposa, mi hijo, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi negocio, hay pecado. Porque el verdadero Hijo de Dios prioriza a Cristo. Jesús lo dijo. Quien no me ama más que a sus hijos, a su padre y a su madre, no es digno de mí. Eso lo dijo Jesús. El Señor quiere todo de nosotros. Que lo demos todo. Es Cristo y debe ser Cristo, como lo fue en los 3 discípulos, mis hermanos, María, José y Nicodemo. Cristo debe ser entronado en nuestro corazón. Él debe ser el que te quite el sueño. Pastor, no puedo dormir porque mi negocio. No, el que, mire, su negocio y todo eso, descanse en Dios, que a usted le quite el sueño Dios, Cristo. Servirle, predicar, servir en la iglesia, enseñar la palabra, estudiar, crecer en el carácter. Mi amado hermano, esto es una invitación de pastor a ovejas. Hay que estudiar en el discipulado. Dejemos la mediocridad. Hay que estudiar los miércoles. Les llamo la atención amorosamente a los estudiantes del miércoles. Hay que estudiar. Le estamos dando las migajas a Dios. Pastor, pero es que mi trabajo, pero es que yo no te estoy diciendo que no trabajes. Ten carácter y dile a tu jefe, no. Si usted me pone a escoger, jefe, entre usted y Cristo, no le diga eso a su jefe. No le diga eso a su jefe. Tenga carácter. Tenga carácter y si a usted le pagan 8 horas, trabaje 8 horas. No le quite a sus hijos, a su esposa, a usted mismo y sobre todo a Cristo el tiempo. No tenemos a veces carácter. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Amén. Esto es amoroso y es respetuoso. Nuestra propia vida, nuestra familia, primero Cristo antes que cualquier otra cosa. Esta es la conclusión. Santiago 4:5, leámosla en voz alta, por favor. ¿O suponen que en vano dice la Escritura? El Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente. Él anhela de María celosamente todo. Él espera de José de Arimatea todo. Y Él espera de Nicodemo todo. Ahora, Él espera de ti y de mí. Ninguna excusa. Este es un celo santo, mis amados hermanos. Es un celo santo. Él los anhela celosamente, pero es con santidad. Es decir, ¿qué significa esto? Santiago 4:5. Significa que Él quiere de ti y de mí todo. No una parte de tu corazón, no una parte de tu tiempo, mi amado hermano. Él no quiere de José una parte de su dinero, una parte de su tiempo. Él quiere todo. Aquí hay discípulos maravillosos, ustedes son maravillosos. Mis amados hermanos, por favor, el celular debe estar apagado, ¿vale? Es la palabra de Dios la que está siendo expuesta. Y tiene que ver con el tema. Primero Cristo. A mí nadie me llama, el domingo nadie me llama, porque saben que estamos aquí. Ahora, nos anhela celosamente. Es un momento y una oportunidad de escudriñar en nuestro corazón si estamos dándole al Señor las migajas, lo que sobra, un pedacito, o si estamos dándolo todo. Él anhela celosamente todo de nosotros. Él quiere transformar nuestro carácter, mi amado hermano, y Él lo va a hacer por su palabra. ¿Estás en contacto con la palabra? Él anhela cambiar muchas cosas de nuestra vida de las cuales nos quejamos. ¿Cómo lo hace? Por su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero si no tenemos tiempo, porque no lo damos todo para el Señor.
Cuando a mí me llaman y me dicen, no voy a ir a la iglesia porque estoy acá, entonces yo, Señor, yo oro y redarbúyelos, Señor. Si son hijos verdaderos, a donde estén, redarbúyelos. Primero Cristo. Amén. Solideo, gloria. Vamos a orar.